colectivo Etcétera, ¿no? Es un colectivo multidisciplinario que se formó en Buenos Aires en 1997, integra artistas provenientes de la poesía, el teatro, las artes visuales y la música. Se creó para acercar el arte a lugares de conflicto social y trasladar estos problemas a los espacios de producción cultural. Desarrolla sus experiencias en espacios institucionales de arte contemporáneo como museos, galerías, teatros y centros culturales, y también en las calles, en festivales, en protestas y en manifestaciones, utilizando variadas estrategias como intervenciones públicas y performances de naturaleza contextual y efímera. En el 2005 crearon conjunto a otros artistas y activistas la fundación del Movimiento Internacional Errorista, una organización internacional que afirma el error como filosofía de vida. Pues muchas gracias a Loreto Garrín y a Federico Zuckerfield, cofundadores del colectivo, que están el día de hoy con nosotros. Y bueno, les cedo la palabra y nuevamente muchas gracias a todos por darnos este espacio, queridos, para activarnos, ¿no? Ponernos un poquito en la calle, nos parece. Gracias por el tiempo y por la invitación. Bueno, en primera instancia, para facilitar nuestra tarea esta noche, nos gustaría saber a quién brevemente, ¿no? A las personas que le estamos hablando, saludar nuevamente y si es posible saber un poco su nombre y qué hacen, nos ayudaría un poco para saber hacia dónde llevamos el error esta noche. Mi nombre es Loreto Garín, yo soy artista visual, soy chilena y vivo acá en Argentina hace 26 años. Soy fundadora del colectivo junto a Federico y otras personas más que ya no están trabajando más con nosotros, y eso, ¿qué más puedo decir? Nada más. Fácil, fue rápida. Bueno, mi nombre es Federico, Lorico. No, mi nombre es Federico Zuckerfeld. Ojalá me hubieses tocado por 2 letras, no era Zuckerberg. Estaríamos en el metaverso ahora. Con la compañera y otros camaradas, hace ya desde el fin de los 90 que venimos construyendo esta identidad que fue la del grupo Etcétera, sigue siéndola de otra manera, ¿no? Después de tanto tiempo, distintos contextos. Luego también tuvimos la suerte de, como bien dijiste en la biografía, pasar ya a formar parte de un movimiento, el Movimiento Errorista Internacional. Y eso, digamos, soy de Aries y tengo 43. Más o menos, ya no, para conocernos un poco. De las artes escénicas vengo yo. Artes escénicas, musicales. Desembarqué en las artes visuales después. Paso la palabra entonces. Bueno, entonces, no sé, la primera persona que quiera hablar, Cristina, de repente, que acá en la pantallita es como la primera que está después de Gabo. Para mí está Fabi está primero. Pero... bueno, pero Cristina, le vamos a dar a Cristina y después a Fabián. Hay 2 Cristina. Empiezo yo, ya tomé la palabra. Mi nombre es Cristina, vengo del palo de la educación y de la salud mental. Trabajo del lugar ambiental, de una ONG ambientalista que se dedica al estudio y conservación de cavernas. Así que por ahí es la movida. Y bueno, nada, eso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Increíble. El que quiera seguir dinámicamente o la que quiera, para así nos presentamos y luego nosotros seguiremos con la presentación más extendida. Bien, había arrancado. Mucho gusto, acá Fabián del norte de la Patagonia de Neuquén, profe de Arte y Tecnología en la Escuela de Bellas Artes,
vengo del palo de las visuales, de la música, y bueno, ahora tratando de pensar algo que históricamente nunca se me había planteado, que son las humanidades ambientales, así que nada, como tratando de entrar en tema también. Gracias por estar. Y estás en un lugar importante para eso. Yo me llamo Cristina, soy de Bolivia, vivo aquí en Santa Fe desde principios de año. Me dedico al arte sonoro, todo lo que tiene que ver con experimentación sonora, construyo maquinitas y bueno, vengo por ese palo. Bueno, sigo yo soy Laura, yo vengo del palo, como dirían, de las artes cuando se llamaban plásticas, no visuales. Y bueno, ahora estoy trabajando con biomateriales y participando de alguna residencia en el territorio de Bahía Blanca. Moira. Ay, qué susto. Bueno, yo vengo entonces de las bellas artes. De las bellas artes con especialización en pintura sería. Soy docente y coordinadora en un colegio acá en Capital. Es lo que más me apasiona, estar en el aula, enseñando y aprendiendo y retomando un poco el contacto con el arte, así que con ganas de darle impulso a unas nuevas miradas que estoy teniendo, y la Diplo me viene genial. ¿Y qué más? Tigre de madera y de Sagitario. Grande, qué grande. Bueno, voy a hablar yo. No voy a decir mi edad, así que eso primero. Bueno, soy arquitecta. Más o menos en el 2003 me acerqué a la joyería contemporánea porque tenía una necesidad tremenda de cambiar de escala y volver al trabajo manual. Así que estoy trabajando con eso también. Y en el 2013 empecé un propio proyecto. Me acerqué al reciclado de los plásticos, pero aplicado al diseño y digamos, y el hacer de joyería y de objetos. Y bueno, nada, siempre intrigada con esto de si está bien, si es suficiente, que el 20% nada más se recicla, que si es con energía solar o que si es con la energía, con lo cual ese no es totalmente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estoy acá un poco para aprender esto de las humanidades ambientales. ¿Quién más se quiere presentar? No es obligatorio, pero denle. Así quedamos escrachados todos. Claro. Bueno, mi nombre es Santiago, yo vengo de la filosofía. Hice la especialización en estética, entonces es un poco mi interés estar acá y bueno, y un poco a seguir indagando en lo que me interesa, ¿no? Soy estudiante y también docente, así que un poco de las dos. Ayúdanos a pensar un poco. Dicen 7 más, pero... Sí. Bueno, ¿alguno más que se quiera presentar? Ver, o arrancamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Belén, vengo de Letras y Estudios Internacionales. También trabajo como docente, pero de escritura, en la Escuela de Artes de la Universidad de Quilmes, que es donde vivo. Empecé a escribir sobre conflictos socioambientales hace un par de años y, bueno, así incursioné en las humanidades ambientales, y ahora estoy con temas de literatura latinoamericana y relatos del antropoceno. Así que, bueno, eso. Hola. Hola, perdón, yo no puedo prender la cámara porque estoy en la calle, pero estoy escuchando la clase, tuve un problema con el trabajo.
Yo soy Liliana, soy artista visual, soy profesora de arte también. Me gusta mucho trabajar con temas de naturaleza, ilustración infantil, científica, sueños, otras dimensiones. Y hago video, instalación, más o menos. Voy yo, si quieren, soy Sofía, vengo de las ciencias sociales, un poco de la academia, estudio conflictos en relación a los agroquímicos, ciencia, tecnología y sociedad, el cruce entre distintas disciplinas en relación a la naturaleza. Qué buen grupo, ¿eh? Tremendo, son tremendos. Muy buen grupo. Bueno. Creo que se mutearon, chicos. No, nos muteamos a propósito. Bueno. Un performer. Para ver cómo encaramos, es como se dice, el enfoque. Perfecto. No, nuestra pregunta era pero pensamos que en vez de preguntarnos a nosotros, se los vamos a preguntar a ustedes, es que si quieren que partamos directamente con una imagen o primero nos ven a nosotros dos y luego les pasamos el PowerPoint, pero creo que vamos a hablar un poquito primero nosotros y pasamos al Power, porque el Power en realidad es una cantidad de imágenes en cascada y lo importante es un poco lo que vamos a contar en relación a esas imágenes. Hoy vamos a hablar sobre muchos proyectos y cosas que estuvimos haciendo, pero relacionadas al modelo neoextractivista, que es un modelo que seguramente deben estar familiarizados o no con el término. Bueno, es el clásico modelo de extracción, pero en su versión contemporánea. Extracción de materias primas, de minerales, de alimentos e incluso cognitivo también. Extractivismo también del pensamiento y de extractivismo semiótico podría ser. Bueno, ¿cómo llegamos a ese concepto que después desarrollamos bajo una idea, un paraguas que fue el Museo del Neoextractivismo? Una excusa para poder hablar de un tema. La historia de nuestro colectivo proviene del arte público, arte callejero, la intervención urbana, la performance, utilizando la calle, el conflicto, el espacio público, en fin, desde fines de los 90. Por lo tanto, la historia de nuestro colectivo era a través de la lucha por la justicia y los derechos humanos. ¿Cómo ahora terminamos con los derechos de otras especies, incluso no solo de otras especies, sino ambiental, ¿no? De la justicia ambiental. Nosotros buscamos justicia por una reparación histórica que no solo en nuestro país, pero en general en Latinoamérica era una cuota pendiente para nosotros cuando empezamos con el colectivo a fines de los 90. En el gobierno de Menem, bueno, no hace falta que haga todo un anacronismo ni trasladarse a ese lugar, pero nuestra primera relación entre el arte y algo que esté fuera del arte fue por la lucha en el movimiento de derechos humanos, primero con las madres, después con el movimiento de hijos, que es nuestra generación, hijos e hijas de detenidos, desaparecidos, exiliados, torturados, bueno, y en fin. Ese, digamos, fue nuestro acercamiento a lo que sería un arte comprometido, más allá, como hablamos, las bellas artes, ¿no? Proveniendo en nuestro grupo uno de las artes visuales, otro en ese tiempo de las plásticas, nos motivaba algo en ese momento que era salir a la calle y hacer un arte que sea para toda la sociedad y confrontar el individualismo de la época, y así fue que de alguna manera nos tocó profundamente en el grupo. Algunas personas eran familiares afectados directamente por lo que fue la dictadura cívico-militar, otras personas del grupo no, pero así fue el comienzo, etcétera, desde las luchas por los derechos humanos, y ese camino no lo vamos a hablar hoy porque sería larguísimo, pero ¿cómo terminamos hoy luchando por otras especies y
por la naturaleza, ecología, que eran temas en nuestro tiempo que estaban dedicados solamente a grandes ONGs como Greenpeace o la de los pandas. No eran, hoy sí, hoy podemos hablar, tener incluso este encuentro hablando de estos temas. Ahora, ¿qué tiene que ver el arte o el arte comprometido en ese lugar? Todavía es algo que estamos día a día preguntándonos, que no sería ilustrarlo, no sería mostrar lo que está pasando. Hay grandes documentalistas y personas que se dedican y hacen mejor que nosotros eso, sino nuestra búsqueda fue más la de primero usar como caja de resonancia para visibilizar determinados conflictos, la acción artística puesta al servicio de hacer visible algo que no era algo artístico, no algo que surgió en el taller o un debate más personal, sino salir a confrontar a la sociedad con determinados temas que consideramos una agenda urgente. Claro. Bueno, y eso fue una bajada de línea de dónde más o menos venimos y cómo... Para volver un poco al tema de cómo el colectivo nuestro siempre fue un colectivo que se fue acercando a sus motivaciones o a sus conceptos de una manera bastante intuitiva y azarosa, ¿no? Con una búsqueda siempre muy fuerte, como dice Fede, de acercarnos a la sociedad o a las problemáticas específicas del contexto que nos rodeaba en ese momento. Y el año 2011 el colectivo, bueno, empieza a encarar nosotros dos, principalmente empezamos a encarar un proyecto que trabajaba un poco sobre cómo se producía la industria de la memoria, cómo la memoria aparecía dentro de los museos. Y dentro de ese proceso, bueno, hicimos una exposición en un centro cultural acá que se llama Haroldo Conti, que es un centro cultural que queda emplazado en un ex campo de tortura, un ex escuela militar donde funciona un centro de tortura. Funcionaba un centro de tortura, y esa exposición se hace en 2011. El mismo 2011 a nosotros se nos invita a participar en una especie de laboratorios participativos en un evento que se hace cada 4 años en Alemania, en Kassel, que se llama la Documenta de Kassel. Fuimos invitados por un colectivo a participar exactamente contando parte de esta investigación que estábamos haciendo sobre el tema de la memoria y de los derechos humanos dentro de estos laboratorios. Y cuando nosotros llegamos a Alemania a dar estos laboratorios, se nos pide, al día siguiente que nosotros llegamos, ir a conocer y ayudar a traducir una conferencia que estaban dando 2 madres del barrio Ituzaingó anexo de Córdoba, de la provincia de Córdoba, acá Argentina. Entonces nosotros no conocíamos, no sabíamos quiénes eran estas madres, sabíamos muy poco de lo que estaba pasando en Córdoba, y ahí viene un puntapié, un quiebre o una apertura en realidad para nuestro colectivo, que es lo que nos acerca principalmente, o sea, el tema de los derechos humanos es lo que nos acerca al tema de las ecologías y el ambientalismo, o sea, en cierta medida, etcétera, se acerca desde un lugar muy social, por ello nosotros también decimos que nuestra práctica es socioambiental. No quiero dar por sobreentendido, no era madre de Plaza de Mayo, la madre del barrio Ituzaingó anexo, estamos hablando de unas señoras que estaban luchando contra la empresa multinacional Monsanto. ¿Por qué? Por el uso de pesticida del Roundup, del glifosato en Córdoba. Teniendo víctimas en su familia con malformaciones y con enfermedades terribles por el uso de esos agrotóxicos. Bueno, a nosotros nos pareció que era como si fuera en los 70, estuvo ligado el proceso a eso, y hoy en día, digamos, la desaparición, la muerte estaba ligada a la utilización de esos agroquímicos, y esa madre luchadora nos impactó mucho encontrarlas tan lejos de Argentina, concientizando, ayudando a difundir, enfrentando un monstruo
como Monsanto, algo, Enorme. una multinacional que todos aplaudían y pedían por favor que venga. Bueno, ese acto nos pareció tan épico, tan educativo, tan fuerte, que dijimos, bueno, a ver cómo podemos, de alguna forma, cuando volvemos a Argentina, ir a ayudar, a colaborar, a visibilizar lo que ellas están haciendo. Igual no estaban solas, ¿eh? Había músicos, Manu Chao, había gente acompañándolas, apoyando. Claro. Tenían una visibilidad, pero no desde el lugar específicamente de las artes, performance y artes visuales. Lo que la sensación que nos dio a nosotros inmediatamente fue cómo podíamos ayudarlas desde la visibilidad, desde hacer acciones, desde tratar de llamar la atención de los medios de comunicación también, porque era como en ese momento, imagínense, 2012, muy acallado, ¿no? Como el tema acá. No se hablaba tampoco tanto de justicia ambiental como se está hablando en estos momentos. Entonces fue un momento muy importante para nosotros y fue un momento de quiebre muy fuerte. Y una de las cosas también que a nosotros nos hizo acercar también a este grupo de madres fue la capacidad de imaginación social que ellas tenían para intervenir, para intervenir contra esta gran empresa, y también el enorme sentido del humor también que manejaban, porque Etcétera es un colectivo que maneja mucho humor. Bueno, después de conocer a las madres, nosotros nos inspiramos un montón, y entre medio se nos da una beca para ir a estudiar a Alemania, hacer una investigación sobre proyecto también sobre memoria, y nosotros nos metimos a estudiar a una empresa alemana que se llama BASF, BSF. B-E-A-S-F. La de los cassettes, la de los discos, los discos, los cassettes. Bueno, nos metimos a estudiar BASF específicamente porque nosotros en ese momento estábamos haciendo un proyecto sobre la minería del salitre en Chile. Vamos a mostrarle imágenes, eso. En Chile, durante la época de la modernidad, la economía dependió fuertemente del salitre, ¿no? Cuando acaba el ciclo del salitre en Chile, se produce debido a que esta misma empresa, BASF, que es una empresa química alemana gigantesca, decide, tras la Primera Guerra Mundial, decide sintetizar el salitre, que el salitre es un mineral, ahí mismo donde actualmente se explota el litio. El salitre se sacaba del desierto de Atacama, de Bolivia, de Perú y de Chile, se sacaba para utilizar como fertilizante para el norte de Europa, donde era muy difícil que crecieran ciertos alimentos durante el invierno. El salitre lo que producía era como una especie de guano, se llamaba guano, que hacía que crecieran los alimentos de una manera muy, muy fácil, era como un fertilizante muy potente químico. Y también se utilizaba para la pólvora, para el uso de pólvora para armas de guerra. Por lo cual, Alemania, que en ese momento venía tras la Primera Guerra Mundial con una dificultad económica muy grande, decide implementar una especie de investigación muy fuerte en su industria química y descubren la síntesis del salitre. A partir de eso, Alemania pasa a ser un país potencia. Entonces nosotros fuimos a estudiar este proceso de extractivismo, ¿no? Del antiguo extractivismo durante la modernidad, y llegamos a esta empresa llamada BASF. ¿Y cómo se conecta esta empresa BASF con esta imagen que les estamos mostrando, ¿no? Esta imagen que les estamos mostrando es una intervención que hicimos el año 2014, cuando se cumple un año de la toma en el barrio Malvinas Argentinas de Córdoba, la toma de la planta semillera que se estaba construyendo, que iba a ser una de las plantas semilleras más grandes de Latinoamérica, donde se iban a guardar semillas transgénicas de la compañía Monsanto. ¿Y qué tiene que ver Monsanto con esta investigación que nosotros hicimos en Alemania? Tiene que ver todo,
¿Por qué? Porque un porcentaje enorme del químico que se utiliza para rociar los campos de soja plantados por Monsanto y también actualmente de ¿cómo se llama?, de trigo transgénico, que se rocía con este veneno llamado glifosato que lo protege de los bichitos, tiene un componente fundamental que está creado por esta empresa que se llama BASF. Esta empresa BASF, además, es una empresa gigantesca que en la antigüedad, o sea, anteriormente, estaba unida a Bayer, a Agfa y a otras empresas químicas alemanas que conformaron un conglomerado durante la modernidad que se llamó IG Farben. Ese conglomerado fue destruido o se separó en distintas empresas químicas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué tiene que ver esto con el Museo del Extractivismo? El haber ido a esa fábrica a nosotros nos inspiró enormemente en crear este proyecto, ¿no? Nosotros cuando empezamos a dialogar con las madres del barrio Ituzaingó, generamos distintos tipos de acciones de calle, algunas acciones en donde nos vestíamos de maíces transgénicos, que son estos choclos, estos trajes de choclo que están viendo ahí, y salíamos a las calles con esos trajes, protestábamos, qué sé yo. Y en un momento cuando vamos a visitar esta empresa gigante química, descubrimos que había un centro que se llama los centros de visitantes. Esos centros de visitantes están dedicados a los niños, ¿no? Y se les cuenta a los niños la historia del mundo, principalmente la historia de los países que han sido, de los cuales se han extraído los minerales, los recursos naturales para producir esta industria química, y se cuenta una narración del mundo que es una narración creada desde la multinacional. Entonces nosotros empezamos a imaginar cómo le podríamos contar a los niños esta historia, pero a la inversa, ¿no? ¿Qué producen esas empresas en nuestro contexto local? ¿Qué se puede hacer en contra de estas empresas? ¿Qué responsabilidad tienen estas empresas dentro del daño socioambiental, principalmente, y cómo afecta, ¿no?, la salud del medio ambiente, y qué luchas hay alrededor de confrontando a estas empresas? Entonces la primera prueba fue en este lugar, que fue en el primer aniversario, que se llamó Primavera sin Monsanto, por el año 2014, en el cual decidimos hacer una acción, le propusimos a las madres del barrio de Ituzaingó, a Sofía Gatica en ese momento, qué quería que hiciéramos los artistas para acompañar este primer aniversario de la toma de la planta semillera de Monsanto, que fue una toma que logró frenar la construcción de esa planta semillera. Entonces las madres nos plantean, bueno, la verdad necesitamos que entretengan a los niños, porque los niños se aburren. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, cierra todo, vamos a hacer la primera prueba de este centro de visitantes de un museo del horror, que le cuente a los niños qué es el extractivismo. A través de juegos, a través también de dibujos, de cosas didácticas. Bueno, acá se puede ver un museo bastante pobre. No, pero bueno, cabe mencionar que, digamos, los nenes que ven ahí jugando son todos de la familia de la gente que trabajaba en la planta de Monsanto, digamos. Había una cuestión, si se quiere, ética, de un nivel de cuidado muy importante, sobre todo para hacer humor con cosas trágicas. En este caso, lo lúdico de poner estos personajes. Justo en esta foto que estamos viendo no se ve, pero la competencia era entre fumigadores y choclitos. Pero al principio nadie quería hacer choclo. Nadie quería ser un maíz, todos querían ser fumigador. Se ve que por ahí, bueno, también verán el traje blanco. Bueno, finalmente, por suerte, gracias a este niño que se ve ahí con la gorrita, que él fue el que convocó y dijo, bueno, choclos, vamos. Y se juntaron más de 20 choclos haciendo, digamos, era jugando y al mismo tiempo generando una cantidad de contenido impresionante que para las madres, bueno, fue una solución porque lo fuimos entreteniendo, pero bueno, era, digamos, un centro de visitantes, como dijo Loreto, bastante punk, también
los personajes bueno, utilizamos también material didáctico que le solicitamos, por ejemplo, al colectivo Iconoclasistas, que nos prestó una serie de mapas que se mostraron en ese momento. Se repartió un periódico que traía información también de investigaciones de otros artistas que habían o que venían trabajando investigaciones un poco más profundas sobre el tema del museo, y se entregaban a la gente que venía, a la gente del barrio, pero también a la gente que venía a apoyar esta toma. Y bueno, esta fue la primera prueba que hicimos, que fue bastante, como dice Fede, punk y muy anárquica. Para nosotros fue durísimo haber trabajado con niños, nunca nos cansamos tanto. Y acá, bueno, voy a seguir pasando el devenir del museo, ¿no? A partir de eso, bueno, nos invitan luego a hacer algo similar, pero con la historia del arroz, de la relación de esta misma empresa, BASF, en la explotación de la palma, del aceite de palma en los montes de Indonesia, y también la consecuencia para las plantaciones de arroz. Esto fue la Bienal de Yakarta, donde hicimos también como una especie de juego similar para niños, pero también hicimos una serie de acciones con algunos artistas, en donde también se contaba un poco el vínculo de Monsanto, el vínculo de BASF, en la explotación el aceite de palma, que ha traído mucho desastre también en Indonesia. Bueno, acá hay algunas de las instalaciones. Lo que les queríamos decir es que si tienen preguntas instantáneas a medida que vamos mostrando cosas o hay cosas confusas, nos pregunten. Bueno, esto, por ejemplo, luego de algunos años nos invitan a hacer un proyecto acerca de la memoria, específicamente en el Museo de la Memoria, en el Parque de la Memoria, y nosotros decidimos nuevamente mostrar dentro del Museo de Extractivismo, contar por un lado el vínculo de la historia o de la memoria, ¿no?, del saqueo producido nuevamente por esta empresa, ya que este era un proyecto también financiado por el Goethe Institut de Alemania. En él invitamos también a algunos artistas, porque el museo, lo que hemos decidido hacer con el museo es, por un lado, ir narrando, ¿no?, a través de historias, de obras, de videos, de obras también de artistas que no existen y de artistas que existen, a través de maquetas también, que creamos exposiciones como exposiciones ficcionales y exposiciones reales de posibles prototipos del museo, en donde podemos ir narrando distintas historias de este modelo, ¿no? Como decía antes, imaginamos nosotros dos como artistas que este museo, que funciona también como una especie de espacio de activismo, ¿no?, que produce denuncia y al mismo tiempo produce información y produce arte. Cómo narrarle también al público, al visitante, el presente, ¿no?, el presente que se está viviendo en algunas zonas, en algunos territorios del país o del mundo, a partir de obras de artistas. En este caso, por ejemplo, invitamos a un artista hindú que se llama Prabhakar Pachute, que es un artista hindú que viene de una familia minera, minera del carbón de la India, y trabaja muchísimo sobre el tema de la minería a partir de animaciones muy bellas, muy bellas para los niños. Cómo narrarle a los niños el daño de la megaminería, por ejemplo. O esta obra que se ve en la pantalla, donde mostrábamos una obra de un artista alemán que se llama Jürgen Stolhans, en donde él habla del vínculo del extractivismo con el extractivismo cognitivo que producen también algunas instituciones culturales. Ahí hay algunas obras, voy pasándoles. También tenemos como obras más didácticas, donde se va narrando un poco la historia, por ejemplo, de la plantación de monocultivo, se le explica a los niños y a los adultos qué es el monocultivo, qué es el fracking, que aunque parezca para ustedes, por ejemplo, que están en un diplomado, o para uno que se va metiendo cada vez más en tema, parece algo como, pero esto es una tontería, es algo didáctico, es algo para bobos, ¿no? Pero en realidad se sabe muy poco, o sea, hay muy poca gente que sabe lo que ocurre o entiende estos conceptos, que son conceptos la mayoría de ingeniería o de extracción, ¿no? Que no se conoce o que no se sabe que existan en estos territorios.
por suerte cada día más se sabe más, ¿no? Loreto, por ahí tienen una intervención, una pregunta de Cristina. Chicos, recuerden que Loreto y Fede no ven la pantalla, así que anímense a interrumpirlos, porque ellos no nos están viendo desde el Meet. No, les quería consultar ese concepto de extractivismo semiótico cognitivo. Nunca lo había escuchado, digamos, si proviene de alguna corriente, de qué lugar, porque me parece súper interesante, digamos, para trabajar. Yo creo que Raúl Sibeki es el teórico uruguayo, que es un teórico muy capo en todo lo que es, que fue uno de los, o sea, hay toda una duda si el término viene de Eduardo Gudinas o de Raúl Sibeki, el tema del extractivismo, el neoextractivismo, ¿no? Pero dentro del neoextractivismo, ambos dos meten no sé si extractivismo cognitivo, pero sí este hecho de que este extractivismo avasalla o pasa a formar parte también de lo cultural, forma parte del extractivismo. Totalmente, claro. Que en otros campos, y cada día más se discute inclusive, ¿no? Como uno como artista está constantemente con pinzas, viendo hasta dónde también uno no produce extractivismos o apropiacionismos, ¿no? Cuando uno trabaja con comunidades o con personas, hasta qué punto uno no extractiviza el trabajo o la cultura del otro, ¿no? En este caso, para nosotros el término era muy interesante en términos de que nosotros como artistas, como el sector de la cultura, nos empezamos a dar cuenta que muchos de los museos, por ejemplo, e incluso el museo donde hicimos la primera exposición en donde hablábamos de este tema del salitre, que era en un museo en Chile, era un museo financiado por las mineras, ¿no? Entonces también empezamos a ver que dentro de la cultura, el tema del extractivismo formaba parte de esa cadena. Esa cadena tenía que sigue teniéndola, tiene un rol fundamental, porque de la extracción exagerada de recursos naturales o la presencia de estas empresas en la cultura no es en vano. O sea, muchas veces se dice que la sponsorización de la cultura muchas veces viene de la mano de estas empresas. Entonces es muy difícil salir también de esa cadena, o como nosotros veíamos en la empresa esta química alemana, que al mismo tiempo que ellos están destruyendo ciertas zonas de la tierra, tienen también un departamento de greenwashing, ¿no? de verde, de limpieza, de ecología, de responsabilidad ambiental. Y otra pregunta, ustedes utilizan el término neoextractivismo, ¿por qué no extractivismo? Si quieren marcar algo con este neo. Sí, porque justamente el extractivismo clásico sería como un timeline demasiado extenso para nosotros. En cambio, el neoextractivismo empieza con los gobiernos progresistas de América Latina. Entonces, es para nuestra edad, para quienes somos y todo, es como que hablamos sobre el presente. Incluso Vaca Muerta, todo eso es el presente. Tuvimos que irnos a esta investigación que dijo Loreto hace un rato. Tuvimos que ir a lo de Alemania y todo eso de la Primera Guerra Mundial por el simple motivo de que no nos daban bola cuando les queríamos explicar nuestro proyecto. Decían, pero seguro que va a pasar eso si entran los dólares. Y, digamos, tuvimos que, para poder afirmar nuestra hipótesis, tuvimos que tomarnos de un ejemplo como lo del salitre. Tuvimos que ir a empresas multinacionales a ver, y entonces ahora podemos más o menos proponer algo que tenga un sustento que para nosotros neoextractivismo nos salva de poder hablar de algo que sería no solo del presente, sino de lo que se viene. Por ejemplo, el litio, el auge del litio, es muy parecido
a lo que fue el salitre, como contaba Loreto, muy parecido. Es el nuevo oro blanco. Y eso sería un nuevo extractivismo, porque los commodities tienen un excedente que van a bienestar social. Eso sería el neoextractivismo, que se pueden construir cosas gracias al remanente de las industrias. Y que es re poderoso eso. Es muy poderoso, y también porque lo que veíamos nosotros es que era distinto al extractivismo primario, ¿no? Con el cual empieza el sistema capitalista en sí, porque exactamente en el contexto local o el contexto latinoamericano, pero el contexto mundial también, se hacía muy difícil contraponerse, ¿no? Porque tenía también tenía en un momento una cara benévola, o sigue teniendo, todavía hay una discusión, ¿no? Como las fuentes de trabajo, en un momento el tema de la soja era como que producía trabajo, producía riqueza, producía alimento, ¿no? Justo después del 2001 fue un boom. Entonces era muy complejo cómo imaginar, que para nosotros esa es como una de las grandes preguntas que nosotros nos planteamos dentro de este proyecto del Museo del Extractivismo, cómo plantear una nueva imaginación socioambiental, ¿no? Cómo se plantea la imaginación, cómo nos imaginamos nosotros ese futuro que viene, cómo se imaginan esas transiciones, cómo se están imaginando actualmente esas resistencias también al sistema, ¿no? Que para nosotros es lo más interesante, más allá de todo lo negativo, ¿no? De toda la catástrofe que nosotros mostramos de una manera lúdica, humorística, qué sé yo, también es pensar qué respuestas, o sea, qué respuestas reales, qué salidas a este modelo existen y quiénes las están produciendo, o sea, qué movimientos sociales, qué organizaciones, qué grupos indígenas, campesinos están tratando de transformar estas condiciones de vida que ya sabemos que no resiste más, o sea, el planeta no resiste más. Y ahí hay juegos, ¿no? Como a través de estos juegos contarle a los niños de qué va el tema del fracking o acá, por ejemplo, en el museo tenemos también un espacio en donde contamos en este lugar, con lo que le contaba de las resistencias, ¿no? Cómo hay grupos sociales, grupos humanos, comunidades completas, territorios completos que tienen que resistir a esta expoliación, ¿no? Y y cómo se produce dentro de esta cadena, ¿no? de este modelo, se produce también la violación de los derechos humanos y la violación hacia otras especies, ¿no? Cómo se producen crímenes de ecocidio y crímenes de derechos humanos. Entonces, en este caso, nosotros le narramos a los chicos un poco esta historia. En esta vitrina, que no se ve muy bien, contamos un poco cómo fue esa historia durante la colonia, porque nosotros tratamos de explicar también que este modelo es un modelo neocolonial, ¿no? Donde vienen los países ricos, se llevan los recursos naturales y se reproduce aquello que se había producido durante la época de la colonia, donde nosotros somos exportadores de materia prima y nos quedamos sin los otros recursos, y quienes pagan el costo humano. Entonces acá, por ejemplo, hay un espacio donde hay retratos, como si fueran estos museos históricos, donde en vez de próceres hay lideresas sociales, abogados ambientalistas, biólogos y personas que han sido asesinadas por defender los territorios. Y bueno, por lo general cuando hacemos esta instalación contamos el número de asesinados en Latinoamérica hasta esa fecha y ponemos el número en la pared. Bueno, hacemos conferencias, ahí está Enrique Viale, que es un abogado socioambiental muy copado, que tiene un programa de radio también muy bueno en Futurock, que estuvo comentando ahí con el público. Bueno, esto se hizo en la radio La Tribu, por ejemplo, que acá invitamos al grupo de OBSUR, es un observatorio petrolero sur que se llama, que son unos investigadores que están investigando vaca muerta desde que se comenzó a explotar vaca muerta, y han ido demostrando año a año lo perjudicial que es vaca muerta, no solamente para el territorio, para la contaminación de las napas, sino también lo complejo que es el fracking en términos geológicos.
bueno, ahí en la radio también invitamos a iconoclasistas, nosotros invitamos a otros colectivos que manejan información y exponemos sus trabajos. Y acá en la Radio La Tribu, por ejemplo, lo que hicimos fue durante los 3 meses de exposición que duró, hicimos un programa de radio todas las semanas donde fuimos invitando a gente local e internacional también a contar un poco lo que produce el extractivismo. Bueno, ahí hay más de lo mismo. Este es de una artista que se llama Julia Mensch, que es una artista que vive en Berlín, que hizo un trabajo sobre la soja y sobre todo el proceso de la soja desde 1996, cuando Felipe Solá decidió firmar los tratados con Monsanto. Esta es una obra de otra artista que vive en Canadá, que ella lo que decidió, hizo una obra muy bella, que son como estas vasijas, que en realidad esa vasija es proporcionalmente, es la forma que tiene la minera, la lumbrera, ¿no? del hueco que produce la minera, la lumbrera, que ella la reprodujo en 3D, creó una vasija de greda muy hermosa y le mandó esta vasija de greda a todos los CEOs de la empresa en forma de regalo, explicándoles el daño que estaba produciendo el cianuro en las napas de la zona. Y bueno, nuevamente estas son otras intervenciones, les voy a ir pasando rápidamente. Esto fue en Cali, donde trabajamos sobre el tema de la caña de azúcar, la relación entre el extractivismo, el paramilitarismo y el narcotráfico. Bueno, eso fue una intervención en el Coliseo, hicimos acciones para acompañar también una toma de un ministerio que hicieron los indígenas del Cauca. Eso fue con organizaciones de allá de Cali, con una radio. Ahí están también nosotros actuando de colonos, contando lo que es el extractivismo nuevamente, mucho calor. Bueno, y estas son otras intervenciones que se hicieron, en Alemania, un poco contándole a los alemanes su propia historia con respecto al salitre, a la historia del salitre en Chile, ¿no? Y sus puntos de comparación entre sus riquezas y cómo quedaron los pueblos del salitre después de su vida. Esto fue una intervención en un museo en Alemania, justamente en la ciudad de Ludwigshafen, que es donde está la planta más grande de BASF, la más grande del mundo, la planta central de esta química. Y bueno, ahí también les contábamos un poco de qué es lo que hace su empresa en otras partes del mundo. Muy linda, muy iluminado. Esto es el Museo de Arte Contemporáneo de allá. Esto fue en Simbiologías el año pasado, acá en Capital, en el CCK. Esta fue una pieza hecha específicamente para niños, en donde les contábamos a los niños un poco a partir de un paisaje, lo mismo, qué es el fracking, qué se está produciendo en cada zona, pero específicamente este capítulo era contarles algo acerca del tratado porcino que se venía a partir de un dibujito animado de los 3 chanchitos y el lobo extractor. Fue una muy linda pieza porque tuvimos muchas llamadas de colegios, de profesores de colegios que llevaban a los niños a las escuelas, y fue una de las piezas que más contentas nos dejó por eso, por la cantidad de audiencia que tuvo y porque realmente al parecer sirvió muchísimo para que los profesores de escuela le pudieran explicar a los pibes de primaria este tema, ¿no? Y nos puso muy contenta que en los colegios se esté contando un poco, se esté trabajando estos temas. Bueno, esto ya fue este año en Nueva York, con algunas intervenciones. Esto es más sobre el tema del ecocidio, ¿no? Y las posibilidades jurídicas. Y, bueno. Tengo una pregunta, ¿cómo se sostienen, digamos, el colectivo? Etcétera es un colectivo que existe hace 26 años, ¿no?
desde el año 2000... Los primeros 20 de terror. Claro, no, desde el año 2009, 10, nosotros aprendimos a escribir proyectos, aprendimos a pedir becas. Y el colectivo tuvo mucho, por la historia, por obras, por proyectos que hemos hecho, ha tenido la suerte de tener a veces apoyos institucionales no locales, o sea, siempre internacionales. Tuvimos la suerte de ganarnos hace el 2015, nos nominaron a un premio muy importante en Holanda y nos ganamos ese premio y eso nos ayudó mucho como a poder sostener estas prácticas y aparte, ponte tú, cuando fue lo del barrio, por ejemplo, cuando fuimos a Malvinas, Argentina, fue buenísimo porque en realidad la acción fue una acción que sirvió, fue un ratito, pero nos ayudó, por ejemplo, a poder ayudar económicamente a la actividad, o sea, como que siempre ha tenido esa búsqueda y también nos permite jugar en estos dos niveles, ¿no? El nivel institucional, que es muy bueno, porque te acerca a un público que no es el público interesado en esas temáticas, que el activista está más metido en tema, o sea, está ahí porque le interesa, entonces ya sabe de qué va la cosa y uno va más como para acompañar, para apoyar, porque está... por ejemplo, no es lo mismo en la radio La Tribu haber hecho esa intervención que en el Parque de la Memoria. En el Parque de la Memoria va público común, incluso el público que entra a ver al museo muchas veces no entra porque le interese el museo, sino que entra a hacer pipí y porque el parque es gigante, porque está el fin de semana ahí, entra al baño y se queda viendo las salas. Y eso era muy interesante, o sea, cómo la gente se quedaba, nosotros íbamos los fines de semana vestidos de choclo como directores del museo a hacer visitas guiadas, y eso produce una cosa como muy pregnante, ¿no? Es que no es fácil ser maíz, no es fácil. Pero además tampoco, o sea, no son muy caras, es bastante low cost. Yo creo que lo más caro ha sido haber ido a Alemania, investigar y qué sé yo, pero eso siempre se las arreglan los curadores que te invitan y lo haces. Para nosotros era importante hacer ese intercambio, ¿no? Como decir, nosotros vamos a investigarlos a ellos, porque por lo general ellos vienen a investigarnos a nosotros, ¿no? Como era invertir esta cosa del investigador, el antropólogo que viene a investigar a los indios, viene a investigar los problemas de nuestros territorios, ir a investigar sus territorios para entender también esta expoliación de nuestros territorios. Y fue muy difícil, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la intervención... Eso es más de lo etnográfico, del lugar de la etnografía, como que digamos, cada vez cuanto más se explotan, menos recursos quedan, entonces en un momento ya nadie le va a servir. Bueno, o ponte tú el director del museo de este lugar de Ludwigshafen, cuando la curadora, que era una turca, le dijo, bueno, van a intervenir con esto de extractivismo, el frontis del museo, y le explicamos todo, el tipo estaba indignado, o sea, dijo, a mí no me interesa, esto no, estaba muy indignado, porque realmente el museo estaba financiado por esa empresa, ¿no? Entonces fue como un punto muy delicado, el tipo al principio era errorismo, me encanta todo lo que hacen, sean provocadores, y cuando llegamos con la propuesta, más grande, dijo, no sean provocadores. Entonces es como forzar un poco, viste, como cuando el tipo dijo, bueno, pero me están contando una historia de acá, ¿no? Una historia de allá, ¿no? Como, y para nosotros eso es como re importante, y luego porque nosotros sí sentimos que dentro de la discusión sobre el tema socioambiental o ecológico, o sea, lo que nosotros podemos aportar un poco a la lucha es más el tema de que nos interesa mucho denunciar quiénes son los responsables de esto, o sea, poner nombre y apellido a los responsables. No sabemos, somos malísimos con la biología, somos malísimos, o sea, somos pésimos ecológicos, ¿me entiendes? En ese sentido. Y nos interesa muchísimo entender las causas y de dónde viene, porque hay responsables, ¿no? del daño socioambiental.
y que también hay un discurso de que se le ha metido a la humanidad en su completo de culparnos a todos por el daño que están produciendo. O sea, es cierto que todos tenemos que tener mayor conciencia ambiental, que es un beneficio para todos, pero se nos está metiendo a todos, es como en una ficha, es como cuando uno dice, no sé, el gobierno de la ciudad, ¿no? Te dice Buenos Aires verde, no todo lo verde es ecológico, ¿no? Muchas gracias, Federico, Loreto, por la presentación. Esto con mucho gusto de poderlo presentar, además de que parece a mí en lo personal su práctica es motivadora, cautivadora y también muy importante, ¿no? En este ejercicio del arte como herramienta socioambiental y que además pone mucho, ¿no? En esta disputa del rol del arte y el rol de los artistas, la ética con la que se debe trabajar. Hoy hablábamos de eso y también empezar a pensarnos como actores sociales, ¿no? Que también tenemos ese rol que cumplir y esa responsabilidad. Y bueno, les agradezco mucho, Fede, Loreto.